¿Quién no conoce el relato bíblico de la Torre de Babel, donde entonces la humanidad, por arrogancia, por soberbia, quiso construir una torre enorme que llegara al cielo y Dios dijo no, los confundió en las lenguas y después los dispersó, ¿no? Es como el primer relato que tenemos sobre la potencia de la lengua, cómo puede unir y cómo puede dividir. O bien en la mitología griega, Pigmalión, que se enamora de su escultura Galatea, ¿no? Y es tan hermosa que pide a Afrodita que le dé vida. Y le da vida, pero en algunos relatos esta vida no se completa si no está dotada del habla. Entonces no acaba de ser real, no acaba de ser completa esa transformación sin la existencia del habla. Es importante. Bien, ya nos vamos a algo menos mitológico. Uno de mis escritores favoritos, Umberto Eco, en El nombre de la rosa, habla de la potencia de la lengua escrita como un elemento de poder, tanto así que en la Edad Media, en un convento, suceden muchos asesinatos con tal de no encontrar un manuscrito que hablaba sobre la risa. Entonces, aquí nuevamente la potencia de la palabra. Y si nos vamos todavía un poco más a cosas más reales, estos casos que conocemos, este caso en particular de esta niña que era sordomuda y ciega, ¿no? Helen Keller, que su maestra, Annie Sullivan, le enseñó la potencia de la palabra solamente haciéndole tocar el agua y que tocara también cómo se pronunciaba, ¿no? Cómo la lengua abre los mundos hasta para quien menos lo espera. Pues bienvenidas, bienvenidos todos. Yo soy David Rey, soy el coordinador del Centro de Enseñanza de Idiomas. Les doy la bienvenida a este primer episodio, esperamos de muchos, de Lingua et Veritas, que es el podcast del Centro de Enseñanza de Idiomas. Claro que a nosotros nos gusta llamarle CEI, al Centro de Enseñanza de Idiomas. Y bueno, esta bienvenida no la hago solo, la hago evidentemente con, ya no voy a adelantar mucho, pero gente que ha construido esta realidad, ha construido este grande centro, y esta bienvenida evidentemente también se la transmito por parte de nuestras autoridades, la maestra Nora Goris Mayans, que es la directora de la Facultad de Estudios Superiores, la doctora Erika Arias, que es la secretaria general, y la doctora Claudia Márquez, que también es la secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional. Entonces, esta bienvenida no la hago a nombre solo del CEI, pero sí debo reconocer el grande trabajo de mis compañeros que están aquí, que me acompañan, los jefes de departamento, que si en esta ocasión contaremos en esta entrevista con dos de ellos, pues también está el trabajo de los demás jefes de departamento, la coordinación, nuestra reciente área de comunicación y los chicos de servicio social. Pues nada, estamos muy contentos de este primer episodio. ¿Cómo nace esta idea del podcast? Bueno, pues es una charla que hemos tenido desde hace mucho tiempo y le hemos querido dar forma. Después nos encontramos con el 50 aniversario de la facultad y encontramos el momento propicio y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a reconstruir, rememorar cómo es que nació el CEI, cómo fueron sus primeros momentos? Y entonces tenemos en este podcast pues bastantes propuestas, desde una propuesta temática en episodios sobre fenómenos lingüísticos, sobre fenómenos culturales, sobre cada idioma, cada lengua, pero también como este episodio donde queremos recordar y queremos saber, quienes no estuvimos en ese momento, cómo inició este grande centro. Entonces tenemos esta primera temporada que lo vamos a dedicar a esta nostalgia, a esta remembranza de cómo es que nace, y para ello pues tenemos estos invitados especiales. A esta primera temporada le llamamos Primera Generación, después tendremos
segunda generación, tercera generación. En la segunda generación tendremos profesores, terceras generaciones, tendremos alumnos también. Pero bueno, pues no doy más, ya sin más preámbulo, damos inicio. No me adelanto para las sorpresas de quienes nos acompañan. Por lo pronto sí les comento que se encuentra el profesor Francisco Cerón Luna, jefe del departamento de francés, quien va a intervenir en las charlas. La maestra Eva Ocaña, jefa del Departamento de Español y Lenguas No Indoeuropeas, que también va a intervenir. Pues nada, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta bella entrevista. También un aplauso para el coordinador, que se ha esmerado mucho en hacer esta actividad y que encauzó a todo el equipo a reunir a personas muy queridas, añoradas, extrañadas, apreciadas y que tenemos el gusto de encontrarnos con ellas hoy. Y debo contarles que soy de los jefes del departamento la más viejita, la que tiene un poco más de tiempo por aquí en estos rumbos, que como muchos de ustedes empezó siendo alumna de la FES Acatlán y tomando idiomas para cubrir sus requisitos de la carrera. Y me acompaña en esta primera edición para entrevistar, para charlar con nuestros invitados, el más joven de los jefes del departamento, sí, mi compañero Francisco. Gracias. Sí, justo, gracias. Esa fue un poco la idea, que estuviera la decana y que estuviera el más Nobel, justo para recorrer esta historia que la verdad yo conozco bien poquito. Y qué bueno que estén aquí y esperemos que podamos recrear, porque es muy importante la memoria y la memoria también se recrea con la lengua. Entonces creo que por ahí comenzamos. Así es. Y entonces queremos que nos cuenten, esta es una charla entre amigos, compañeros, colegas, que a veces fueron primero nuestros maestros y luego se convirtieron en nuestros compañeros. Y queremos empezar preguntándoles cuándo empezaron, por qué azares del destino los trajeron por aquí. Así que le cedemos el micrófono a Gaby. Gaby, cuéntanos, por favor, ¿cómo llegaste a estos rumbos, a estos lugares? ¿De qué idioma, Gaby? Hola. ¿Y cómo fue? Adelante, por favor. Bueno, así como decías tú, empecé yo como alumna, pero no alumna estudiando aquí. Yo todavía estudiaba prepa. Vivía aquí en San Mateo, entonces, sí. Y pasaba todos los días enfrente de cuando todavía estaba abierto. ¿Se acuerdan que en esta avenida que ahora es peatonal, que están los dos filas de árboles enormes? Bueno, por ahí se pasaba para llegar a San Mateo y yo pasaba por ahí todos los días para ir a mi casa y vi un anuncio que decía cursos de idiomas, así como ahorita todavía dicen, ¿no? Cursos de idiomas, inglés, francés, italiano, alemán. Entonces siempre quise estudiar italiano, la familia toda mi mamá, toda es italiana, entonces pues dije, ay, pues voy a ir a preguntar, ¿no? A ver de qué se trata. Y pues yo estaba en prepa, primero de prepa, ¿no? Era chavita, pero entonces el requisito era haber terminado secundaria, como todavía lo es, creo. Entonces así llegué. Entonces sí fue el año, me parece que 79 ese año, ¿no? La FES tenía poco de haberse abierto. De hecho, ya si vamos a historia, me tocó ver desde que la empezaron a construir, ¿no? Como les digo, yo pasaba por esa calle todos los días. Entonces de repente había campos aquí de fútbol, en unas partes jugaban fútbol y en unas partes eran maizales, sembradíos de maíz y de muchas cosas, sí. Entonces, pues pasaba por ahí un día y vemos que empiezan a construir, ¿no? Empiezan tal y me dice mi mamá, pues parece que van a hacer una universidad ahí. Yo estaba pues chava, todavía como no sé si en secundaria o más chica, ¿no? Y sí, en los 70, principios de los 70 que empezaron a construir Acatlán. Y entonces, pues que así como que predijo y me dijo, ay, a lo mejor te toca estudiar ahí, a lo mejor tú puedes venir a estudiar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues vine a estudiar idiomas primero y después estudié ya la carrera. Yo estudié aquí periodismo y comunicación, ¿no? Pero primero entré de hecho a estudiar italiano. Así llegué. Wow. No sé si llegué. Y
Gracias, gracias. Y sabemos que la maestra Emma Navarrete de inglés, también nos gustaría saber cómo aterrizaste en el CEI. Bueno, pues, sí se escucha. Bueno, pues también lo mío fue por accidente, digamos. Yo terminé una carrera, me casé terminando esa carrera y dije, bueno, yo quiero hacer algo más. O sea, yo no me quiero quedar aquí en mi casa, ¿no? Entonces dije, pues salió la convocatoria, enseñanza de inglés, licenciatura en enseñanza de inglés. Y yo me estaba yendo por ingenierías porque mi área es área 1. Entonces, pero vi enseñanza de inglés, dije, pues inglés, sí. Entonces, pues yo creo que esa no va a estar tan difícil, ¿no? Entonces, así fue como llegué. O sea, vine a presentar el examen de requisito de inglés para ingresar a la licenciatura, lo aprobé. Después hice el examen de Ciudad Universitaria, de CEU, que era en el Estadio Azteca en aquel entonces. Y dije yo, bueno, pues no creo pasarlo porque pues es área 4, ¿no? Entonces, pues no, o sea, te preguntan cosas muy específicas, pero resulta que sí lo pasé, o sea, es más como cultura general, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, pues si la tienes, pues la pasas, ¿no? O sea, aprobé y solamente se abría la licenciatura en la tarde. Eso era en el 83, les estoy hablando. Solamente era un turno. Era la primera generación, la primera vez que se impartía esa licenciatura en toda la universidad, y Acatlán sigue siendo el único campus en donde se imparte esa licenciatura. Me quedé, me dijeron en mi casa, oye, pero es en la tarde, vas a ir hasta allá, porque yo vivo en el sur. Entonces, ¿vas a ir hasta allá? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y así fue como empecé. Ya después hubo turno matutino, vespertino, seguí. Pasó el tiempo, empecé a dar clases de inglés antes de terminar la licenciatura. Me contrataba aquí la jefa del departamento, que en ese entonces era la maestra Marta Maínez, y ya me quedé desde entonces. Me encanta Acatlán, sí, como dice el lema, ¿no? Y bueno, pues los alumnos son increíbles, aprendo muchísimo de ellos, me enseñan mucho. Y bueno, pues eso fue mi encuentro accidentado con la FES Acatlán, que pues es mi segunda casa, si no es que mi primera, ¿no? Por el tiempo que pasamos aquí y le dedicamos al trabajo. Sí. Gracias. Pues qué gusto, la verdad es que estamos entre personas que han formado las primeras generaciones y después les toca formar a los que siguen después de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Francisco, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo llegaste a Acatlán? ¿Por qué? ¿Tú eres un accidente? ¿Te arrolló un camión aquí enfrente? ¿Qué pasó? Sí. Como dice Emma, yo también fue accidental. Bueno, accidental hasta cierto punto. Yo, a diferencia de mis colegas, no estudié en Acatlán. Yo tuve contacto con el inglés desde que tenía yo 5 o 6 años, que siempre estudié en escuelas particulares donde impartían el inglés y todo. De hecho, eran bilingües. Entonces, después de muchos años tener contacto con el inglés, estudié la secundaria, donde ya no era una escuela bilingüe, pero estudiábamos en las tardes en lo que ahora se conoce como de Anglo, pero era el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura que sigue estando en Antonio Caso y Altamirano, en la Ciudad de México. Entonces, inmerso en el inglés todo el tiempo, tuve la oportunidad de contactarme y hacer amigos en Estados Unidos, viajé a Estados Unidos, hice certificaciones como el TOEFL, el GAE, el First Certificate. No existía todavía la licenciatura en ningún lado. Y también tenía yo la inquietud, como dijo Emma, quiero hacer algo, transmitir. Siempre me gustó a mí la docencia, aunque nunca la había ejercido. Y siempre tuve el gusanito de transmitir conocimientos. Comentándolo con mi hermano, que ya estaba inmerso él en la docencia, en ese entonces era la ENEP de Cuautitlán, y conocí al maestro Herrero, que era el coordinador del Centro de Idiomas. Estoy hablando de la prehistoria, en 1985, y él me dijo, ve a verlo, me recomendó hablar con él. Una vez que hablé con el profesor, no recuerdo si era maestro, doctor o profesor, la verdad no lo recuerdo,
él me turnó con la maestra que todo el mundo, o sea, muchos de ustedes se han de acordar, la maestra Pat Andrew, quien me entrevistó y pues así llegué yo a Acatlán y ahí me quedé. Wow. Y ahora quisiéramos escuchar a la maestra Gloria de la Garza, que creo que también por ahí hay una historia de querer compartir, de haber estado en Acatlán. Pues parece la repetición. También entré aquí como estudiante de pedagogía en 1983 y en esa época la licenciatura pedía 2 requisitos de idiomas. Entonces inmediatamente acredité inglés por examen, que era el idioma que conocía en ese momento, pero me faltaba otro. Entonces, pues decía, ¿cuál me meteré, no? Y la jefa del departamento de italiano, que después se convertiría en coordinadora del centro de idiomas, la maestra Carla Povero, prácticamente me dijo, ¿cuál es tu horario de clases? ¿No? Y me buscó un grupo. Mi primera maestra fue Gaby Sadurní y para mí fue maravilloso ver una maestra tan joven en mis clases. Me encantó el italiano, lo amé desde el primer instante que tomé la clase y entonces traté de estar en cubrí todos los niveles de italiano y todos los cursos especiales, el de teatro, el de cocina. Hubo un curso de formación para profesores y también lo tomé, todo, yo quería estar, y entonces también me metí a hacer el servicio social en el departamento de italiano porque yo quería estar en italiano como diera de lugar. Y la jefa del departamento, Carla Povero, sabía que yo tenía formación pedagógica y en ese momento un profesor se iba a ir a Italia y quedaba vacante su espacio y entonces me dijo, ¿te gustaría dar clases? Y me ayudó a prepararme para el examen que se tenía que hacer en ese entonces de la llamada Comisión Técnica de Idiomas, que ahora es la Comisión de Lenguas. Y pues acredité el examen y empecé mi carrera docente en 1986. Estoy por cumplir 40 años de ser profesora de italiano, feliz, encantada de ser parte de la FES Acatlán, parte de su historia. Tal vez en otro momento de la conversación, pues les diré en qué proyectos nacieron del Centro de Idiomas y en las que están todos los jóvenes que están aquí involucrados. Bueno, la ley nació del Centro de Idiomas y se formó, por ejemplo, la maestra Emma en esa licenciatura, pero nació del Centro de Idiomas. Entonces, Centro de Idiomas le ha dado mucho a la FES Acatlán y yo soy muy feliz de poder formar parte de la historia de este gran centro. Gloria, a veces es solo un pequeño gesto que te cambia las decisiones importantes de la vida, ¿no? Hay que estar muy atentos. Yo recuerdo que me comentaste de un pequeño gesto, si nos los compartes brevemente, de cómo dijiste, sí, italiano. Bueno, la anécdota es esta. Una queridísima profesora, Carla Trotti, que nos dejó el año pasado, cuando yo estaba tomando clase con Gaby Sadurní y la maestra Carla Trotti, que era muy entusiasta, y entró y le dijo algo a Gaby en italiano y luego volteó hacia nosotros y dijo, ¿verdad muchachos? Pero en italiano. Entonces Gaby le dijo, son de primer nivel, no te entienden, Carla. Y ella dijo, come mai non mi capiscono? Ragazzi, siete belli o siete brutti? Siete belli o siete brutti? Siete intelligenti o siete stupidi? Ok, allora lei ha detto, hai visto? Mi capiscono benissimo. Ese salió. Y yo dije, oh Dios, este es el idioma para mí, ¿no? Maravilloso. Después de batallar tanto para entender y comunicarme en inglés, italiano me pareció el paraíso, ¿no? Entonces, Carla Trotti, que está ahí en el cielo seguramente escuchándonos, gracias por ese, y a Gaby también, gracias por hacerme nacer el amor por la lengua y la cultura italiana. Bueno, ¿les puedo agregar una cosa? Solamente para complementar esa historia,
yo era el primer semestre que daba clases, ¿no? El grupo donde estaba Gloria. Entonces, bueno, pues, y además estaba joven, o sea, realmente todavía estudiaba la carrera y al mismo tiempo, después les cuento si quieren cómo entré a dar clases, pero desde ese momento que yo vi cómo le entendían perfecto, porque yo estaba con mucho cuidado explicándoles las cosas que eran de primer nivel, no sabían nada y yo estaba... Cuando vi eso dije, no, ya tomé una decisión, yo desde el primer día de clases voy a hablar en italiano y no me importa, o sea, me van a entender. Y lo que no entiendan medio lo entenderán y sacarán conclusiones y así van a aprender, ¿no? Entonces esa fue la experiencia de Gloria y la mía, gracias a ese evento de Carla que se entró y se puso a hablarles en italiano y dije, pues claro que sí, les podemos hablar en italiano el primer día, ¿no? Pues era complemento. Bien, súper bien. Pero también les podemos hablar en francés. Así que también tenemos a la maestra Marta y nos gustaría que nos contara cómo llegó a Acatlán y a dar clases y a coordinar el departamento de francés. Y hacer todo el caminito. Sí, bueno, yo no llegué aquí como estudiante, soy profesora normalista de base, trabajaba como profesora en las escuelas primarias públicas de la Ciudad de México y se manejaba el francés porque mi papá era francés. Y lo había estudiado porque mi papá trató de enseñarme francés en casa, pero mi mamá... Siempre había pleitos, ¿no? Porque pronuncias mal y porque fíjate y dice mamá, no. Ser papá y maestro es muy complicado. Mejor a la escuela. Y entonces estudié el francés de manera formal y pues lo manejaba yo muy bien. Después me di cuenta de que en las escuelas secundarias también de la Ciudad de México, no en todas, en algunas, se impartía francés y entonces yo daba clases en primaria, en una escuela primaria y en una escuela secundaria. Pero también estudiaba en el Instituto Francés de América Latina, que es un instituto creado por la Embajada de Francia en México, y ahí hice toda la carrera, ¿no? Digamos, estudié hasta Sorbona 1, ahí en el Instituto Francés de América Latina, y ahí había un servicio pedagógico que daba gratuitamente clases de formación de profesores a profesores de francés. Y pues la verdad era de un muy alto nivel, y tuve la suerte de poder entrar ahí a impartir, o sea, a formar parte del grupo académico de los profesores que formaban a profesores de francés. Y la verdad se llamaba el Servicio Pedagógico de la Embajada de Francia y realmente funcionó como muy pocas cosas he visto yo que funcionen en México. La verdad era algo maravilloso. No había tolerancia. Tú llegabas, o sea, las clases se impartían los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 8, y los domingos de 9 a 2 y de 4 a 8. Y cuando tú llegabas, tenías que llegar a la hora, o sea, 15 minutos antes ya estaba alguien en la puerta del Instituto Francés de América Latina con el reloj en la mano. O sea, aquí en la hora es la hora, antes de la hora no es la hora, después de la hora ya no es la hora, y la hora es la hora. Y así nos manejábamos, ¿no? Y en el servicio justamente en este servicio pedagógico de la Embajada de Francia, un día que yo llego, veo un letrerito así chiquito que dice solicita profesor de francés en la FES Acatlán 20 horas. Y yo pues dije, yo estaba trabajaba 2 turnos, ¿no? Y aparte del servicio pedagógico no podía trabajar más. Pero dije, pues voy a cambiar algo, ¿no? Entonces, la Secretaría Técnica del Departamento de Francés en ese momento estaba estudiando ahí en el servicio pedagógico, o sea, tomaba esos cursos. Okay. Y entonces le pregunté, oye, Dominique, ¿cómo funciona en Acatlán? No, estamos muy bien, muy a gusto, no sé qué, no sé cuánto. Le me dio los datos. Era noviembre, me acuerdo, no, era octubre, finales de octubre. Y me dio todos los datos y yo vine a Acatlán. Entro al estacionamiento, me bajo, voy a ver al jefe de departamento, en aquel tiempo era Armando Suárez. Me entrevista y me dice, pues si quieres, comienzas el lunes. El lunes era 3 de noviembre, eran los feriados de 1 y 2 de noviembre. Entonces, pues el 3, arranqué aquí, metí mi licencia en la escuela primaria, y entonces me quedé nada más con la secundaria y con Acatlán en aquel tiempo con 20 horas. Estábamos trabajando en el edificio A8,
no existía todavía el Centro de Enseñanza de Idiomas, era noviembre de 1980. Y ahí teníamos, existía nada más inglés, francés e italiano, eran los únicos 3 idiomas que estaban, y todos teníamos como sala de profesores, teníamos nada más un solo espacio. Ahí trabajábamos todos. Y fue muy bonito, porque ya después, cuando cada quien tuvo su espacio, como que hubo una cierta separación, ¿no? Pero ahí trabajábamos todos juntos. Y pues ya yo llegué el 3 de noviembre de 1980 para quedarme, pues hasta el 2017. Entonces estuve trabajando en el Centro de Enseñanza de Idiomas, en el departamento de francés, como profesora, después como después fui secretaria técnica del Centro de Enseñanza de Idiomas y después jefe de francés, y pues después ya la edad me obligó a decir hasta luego, chao. Gracias. Muchas gracias, Marta. Ven qué honor estar platicando con estas personalidades que han dejado la vida en Acatlán, que han creado el Centro de Idiomas, del cual ahora todos nosotros somos herederos y que tenemos mucho que agradecer. Y en este rubro vamos con alguien de portugués. Marta, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo entré a estudiar portugués porque a una amiga le gustaban unos brasileños y no encontraba quien la acompañara a estudiar portugués porque no tenían tiempo. Y yo sí, entonces ahí fue en realidad, yo recibí clase del grupo de fundadores del departamento. Portugués se fundó en 1980 y fueron 6 brasileños, 3 mexicanos que habían pasado ya por el curso de formación del CELE, que empezaron a dar clase. Yo soy prácticamente la 3ª o 4ª generación. Estaba yo tratando de hacer las cuentas. Todavía tengo contacto con el primer jefe de departamento. El departamento de portugués se creó por Humberto Herrero, cuando era coordinador, a una petición de Rosalís Batista, que es una lingüista que vive ahora en Francia, brasileña, que trabaja en francés, en el área de francés, enseñanza del francés. Ella se encargó un mes más o menos y después contrataron a Fenelón. De ellos fueron los primeros que contrataron, Fenelón, Nelson y Felipe, 3 brasileños, todos con el antecedente de huir de Brasil en una época de la dictadura, porque la dictadura terminó en 84, en 85 y 86 fue la diáspora de los brasileños que regresaron, que se fueron de aquí, regresaron a Brasil en la acogida de la ley de amnistía. Pero todavía Fenelón, Felipe, le estaba yo preguntando ayer porque no sabía que era justamente hablar de la parte fundacional del Centro de Idiomas. Entonces, bueno, lo que corresponde es la fundación, mucha creatividad, eran alumnos universitarios ellos, entonces con mucha creatividad, no había manuales para enseñanza del portugués, ellos lo estuvieron creando y estaban muy interesados, hicieron seminarios para hablar con relación a Paulo Freire y a otras pedagogías, ver cómo iban a enseñar el portugués para alumnos mexicanos. Terminaron con un sílabus, la parte de la perspectiva dialéctica, y bueno, en ese idioma ya tenía yo inglés y francés, pero el portugués me jaló porque lo sentí mucho más inclusivo, ¿no? Incluso fui al IFAL, ahí que estaba antes frente a la zona rosa, ahí estaba, y una de las maestras, que eran mis maestras de acá de francés, porque había mucho extranjero en el Centro de Idiomas, me entrevistó para avanzar para hacer francés otros niveles, ¿no? Pero bueno, en ese momento preferí seguir en el portugués. Lo sentí más incluyente, lo sentí más cercano y bueno, pues me quedé ahí, hice el curso de formación y después me fui a Lisboa. Me atrapó toda la parte de cultura y el trabajo sobre todo, que fue un trabajo pionero,
con respecto a la enseñanza del portugués, dado que pues no había ningún material, mucha actividad cultural, mucha complicidad, mucho apoyo, mucha solidaridad. Básicamente, como les comento, de los 6 brasileños y 3 mexicanos, de los que todavía, salvo un brasileño que ya no está en este planeta, todos están vivos y todos están con recuerdos muy gratos con respecto al idioma. Aquellos Y tiempos. al centro, ¿no? Acatlán. Entonces, tú puedes ser nuestro contacto para invitarlos a otras sesiones. Sí, claro, incluso Fenelón, ayer y hoy que estaba hablando con él, me mandó grabaciones, me dice que él puede conectarse vía Zoom. Él es economista, trabajó con Lula, y trabajó en el Senado de Brasil, ya es jubilado del Senado y tuvo familia, casó con una mexicana, y está en contacto, está muy animado en caso de que quiera Contestar. más allá de hablar del PT, porque él está muy metido ya en el partido en Brasil, está dispuesto. Pero justo eso hace tan interesante al Centro de Idiomas. Yo creo que yo, como muchos estudiantes, venimos, tomamos clase y decimos, ay, está bien guapo ese profesor, no voy a tomar clase con él, o mira qué guapa la maestra, o qué interesante, lo corrieron de su Sosiégate, país. sosiégate. Sí, para que no siguiera trabajando en el periódico, etcétera, ¿no? Entonces, el Centro de Idiomas es un mundo, una torre de Babel, donde todos increíblemente convivimos con gran armonía, gran respeto. Es un ambiente en el que tú dices, no es el ambiente de la licenciatura aquí al Centro de Idioma, me vengo a relajar, vengo a cantar, vengo a aprender la lengua, la cultura. Sí, pero nos falta conocer testimonios de Angie para los amigos. Angie, cuéntanos cómo aterrizaste en Acatlán. Bueno, yo ingresé a Acatlán en el 87 como señora Sateluca que viene a estudiar idiomas, porque así me decían mis compañeritos que tuve en el 5º semestre. Fue para mí una época muy bonita, muy interesante. Yo estuve estudiando 10 años en el Anglo, que ahora es de Anglo, y llegué aquí, saqué mi certificación del Centro de Idiomas y me hice muy amiga de Pili Machón. Ahí me enteré que aquí había una licenciatura en enseñanza de inglés. Y la maestra Connie Reyes me invitó a trabajar con ella y le dije que no, que yo quería hacer una licenciatura y que mejor iba a hacer el examen de ingreso para entrar y estudiar la licenciatura en forma. Yo antes que ser licenciada en enseñanza del inglés, soy enfermera pediatra, y para mí fue un cambio, bueno, de la noche al día. Para poder hacer el examen de la UNAM, yo tuve que echarme la prepa abierta en año y medio. No. Hice el examen, pasé el examen de aquí, pasé el examen de la UNAM y me tuve que esperar un año para empezar ya la licenciatura para poder entregar mi certificado. Y aquí estudié y terminé yo en el 92-1 y la maestra Connie Reyes me invitó a trabajar en el departamento de inglés. Estuve en el departamento de inglés primero arreglando y cobrando y recogiendo los libros que profesores y alumnos habían pedido prestados del departamento de inglés. Me fue muy bien porque pude recolectar, inclusive hubo donativos para comprar más libros, diccionarios, etcétera. Después se fue la secretaria auxiliar técnica del departamento de inglés y Connie me invitó a que tomara yo ese puesto. Estuve con ella 5 años en el departamento de inglés. Después de ahí la maestra Carla Povero me invitó a ser la secretaria auxiliar del Centro de Idiomas. Estuve con ella 1 año porque la jefa del departamento de registro y certificación la mandaron llamar a servicios escolares como coordinadora, como jefa. Entonces, para Carla era un dilema. Entonces me dijo, es que yo no quiero que te vayas conmigo. Le digo, mira, es más fácil que alguien se quiera venir a trabajar contigo
a que quieran estar en el área de registro y certificación, porque es un área que es difícil de manejar. Entonces me dice, pues yo ya hice una encuesta y las todas las personas que trabajan quieren que tú te vayas. Le dije, ay, pues yo me voy. Total, me fui. Yo pensé que iba a estar una temporadita y me eché 11 años. Wow. En esos 11 años, pues terminé la maestría en educación aplicada a las nuevas tecnologías y no sé qué, tanto choro. Luego, me tomé un curso, una diplomado de formación para profesores de centros de Autoacceso, creo. autoacceso, se llamaban. Entonces terminé el diplomado, fueron alrededor de 2 años. Estando yo en registro, hice una serie me titulé de la licenciatura, me titulé de la maestría y seguimos trabajando con los cursos de comprensión de lectura. Y después me invitaron a formar parte de la Mediateca, que ahora está en el Centro Tecnológico para la Educación Abierta y a Distancia, que pertenece al SOAYED. Así se hacen las cosas administrativas en la UNAM. Yo me fui a la Mediateca a iniciar ese centro. Trabajaron muchos de mis compañeros del área de lenguas, de inglés, de francés y de italiano, que son las que abrimos en la Mediateca. Estuve en la Mediateca aproximadamente 5 o 6 años como jefa de esa área y después me nombraron coordinadora del Centro Tecnológico, que yo no sabía nada de muchas cosas del Centro Tecnológico, más que mi área, que era mi juguetito, que era la Mediateca. Ahí me tocaron jefes de departamento muy jóvenes, muchachos de 22, 23 años, de televisión, de comunicación, de gente que manejaba las cámaras, que sabían todo lo que se hace de periodismo, chicos de pedagogía, chicos del área de matemáticas aplicadas, que manejaban todos los aparatos que trabajamos nosotros ahí en el CETED, y nos invitaron a trabajar el curso de comprensión de lectura a distancia para ayudar a todos los alumnos egresados para que pudieran cumplir su requisito y salir adelante. Y de ahí se fue haciendo una cadena y empezaron a trabajar en francés, los cursos en italiano, en español, que todavía no los acaban. ¿Ya los acabaron? No. Total, esa fue mi carrera. Y trabajé todo el tiempo que estuve en diferentes departamentos y áreas. Seguí dando clases de inglés porque ese era el requisito que yo puse. Me van a mandar aquí, me van a mandar a Cuyá, pero yo quiero seguir dando mis clases de inglés y mis horas no me las van a quitar. Y nunca me las quitaron. Y me jubilé en el 2017 por cuestiones de salud. Y bueno, yo le debo la vida a la FES Acatlán. Cuando yo entré aquí era la INEP. Además, a mí me tocaba ir en la tarde a la licenciatura en enseñanza de inglés y estaba aquí la maestra Dosal, un amor a la maestra Dosal. Y le dije, maestra, pues yo ya me quedé aquí en la licenciatura y todo, pero soy mamá, tengo 4 hijos y no voy a dejar a mis hijos por venirme a estudiar. Entonces me dijo, no te preocupes, vamos a ir a tomar un cafecito con la química Salcedo. Yo decía, pues quién sabe quién es la química. Fuimos con la química, era la jefa de servicios escolares. Ella, muy amable, me hizo mi cambio para que yo estuviera en la mañana y ya pude estudiar. Dejaba a mis escuincles en la escuela y me venía yo a la mía. Wow. Y esa fue mi historia en FES Acatlán. Y todavía no termino. Este año termino ya en el posgrado de MADEMS, que nos tocó fundar y trabajar en materias y todo. Porque tenemos una alumna pendiente de EMITA para que se titule. Y yo ya les digo gracias, porque no me han aceptado mi renuncia. Gracias. Wow, qué trayectoria. Yo les confieso, llevo 6 meses como jefe de departamento y con estas trayectorias, wow. Mis honores para todos ustedes. Sí, exacto. Aprender nuevos idiomas es una herramienta indispensable para tu vida laboral.
pero también te permite conocer nuevas culturas y formas de pensar. Y no hay mejor lugar para aprender que el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán. En el CEI Acatlán te ofrecemos cursos de plan global en donde desarrollarás las 4 habilidades principales: hablar, escuchar, leer y escribir, y también de comprensión lectora, donde aprenderás a interpretar y a reflexionar de manera crítica sobre textos en otros idiomas. Nuestra oferta de idiomas es muy amplia, además de que ofrecemos cursos presenciales, a distancia e híbridos, en modalidad entre semana o sabatino. Además de los cursos en sí, el CEI Acatlán te ofrece servicios como traducciones certificadas de documentos oficiales, exámenes de certificación con validez internacional para demostrar tu dominio de cualquier idioma. Además, te ofrecemos complementos para tu educación, como eventos culturales, muestras de baile, de canto, eventos gastronómicos, ponencias, etc. ¿Qué esperas? Visítanos en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Acatlán. Bueno, pues qué hermosas historias, anécdotas, pero por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que les preparamos una serie de fotografías para que ustedes las vean y que nos cuenten tal vez alguna anécdota, algún momento difícil o algo de felicidad, seguramente mucho. Entonces vamos a ir viendo una serie de fotos en las cuales casi en todas ustedes estarán ahí. Pero cuéntenos, ¿qué les evoca cada una de estas imágenes que estamos preparando? Sí. Les pedimos que nos cuenten brevemente Les paso el micrófono. quiénes están. Ahí está Carla. Esa es Carla. Ella es Carla Trotti. La de naranja es Carla Trotti. Naranja. Sí. Gabriel y Laura. A Diara. Mira la Julie. Julie de inglés. De inglés. Que ya está en otro plano. Allá nos cuida. A mí me interesa que me platiquen la historia de esto. ¿Qué es esto? Porque esto ya no está aquí. Es una fuente que está donde ahora está la fuente central la fuente del Sol, que se encuentra en de la Guerra Florida, que se encuentra ahí en la explanada del Centro de Idiomas, y en esa fuente estaba puesta una ofrenda por el Día de Muertos. La primera ofrenda del Día de Muertos del Centro de Idiomas. En lugar de la Guerra Florida estaba esa fuente en lugar de la Guerra Florida. ¿Y ustedes son Team Fuente o Team Guerra Florida? Creo que Guerra Florida está bien, Okay, tiene simbolismo, es mejor que una fuente cualquiera, ¿no? Sí. Sí. Además, el estilo de esta fuente era como una de estas fuentes que ves en las haciendas y eso. Y la construcción aquí no es esa, ¿no? Ujú. Queda mejor, yo creo, que la Guerra Florida. La Guerra Florida. Aquí tenemos otra foto. Esa es Carla Povero. Sí, está Carla Povero. Sí, ahí Con está Gaby Cristian. Esa fue una inauguración que hicimos. Esa fue una semana italiana. Sí. Y él es un fotógrafo amigo mío que yo invité a hacer esa exposición de fotos de Italia. Está el doctor Salcedo. Ahí atrás ven ustedes una foto, sí, junto al doctor Salcedo. Es una de las fotos de él, de esa. Ay, ahí estoy yo también, mira. Sí, ahí estás. No me había fijado. No me había visto, sí. Esa es Marta Esa Levi. fue también en un festival cultural italiano. Marta Levi, profesora que ya tampoco está con nosotros, y los alumnos presentando máscaras, un concurso de máscaras de carnaval. Ahí está Vivi, Fer y Gloria. Y yo cuando estaba joven. Y Gloria, sí. Fernanda Martinelli, que fue jefa del departamento de italiano, También. y la maestra Viviana Páez, que era en ese momento la Que ella está, secretaria mire. técnica del departamento de italiano. Perdón, una jovencita, cuando vimos esa foto ayer en junta dijimos, wow, miren, es Vivi. ¿Y quién es la otra? Yo no podía creer que esa jovencita era Gloria. Era Gloria. Muchas gracias. Te toca. Esa también soy yo, con uno de mis grupos iniciales, y ahí se observan dos de mis alumnas llegaron a ser profesoras también del Centro de Idiomas, la maestra Irma Cruz, de azul,
y la maestra Ana María Rueda, ahora profesora de francés. Francés que está abajo. Abajo. Paco. Cuéntanos, Paco, esa foto, ese galán que está allí. Ahí estoy yo con un reconocimiento de 25 años de trayectoria en la FES Acatlán. Y pues como lo había yo hecho anteriormente, era ya un ritual tomarme la foto en el monumento que estaba ahí. Pero esos fueron los 25 años. ¿Y en total cuántos sumaste? 36. 36. 36 fueron los que... Yo empecé en el 85, como lo comenté anteriormente. Ujú. Y con la pandemia, pues eso me hizo decidirme un poco, porque estaba yo que ya mero, y el año que entra, y el año que sigue. Y no te dejaba ir. No me dejaba ir, inclusive di un semestre todavía en línea en la pandemia, pero ya posteriormente, pues tenía yo la inquietud de viajar, tengo una hija fuera, de visitar y andar fuera, y eso fue lo que me dio el empujoncito. Muy bien, muchas gracias. Siguiente foto. Mira, ¿a quién estás abrazando? Cuéntanos. Rose Laguna. La Rose. Sí, algún festejo que hubo en el departamento de inglés, realmente no lo recuerdo que haya sido, pero seguramente hubo un convivio o algo, fin de año tal vez. Esa es otra característica, ¿no? El departamento de inglés siempre nos deja a los demás que los acompañemos en sus festejos, en sus celebridades, y tenemos tiempo para convivir entre colegas. Sí, claro, Sí. que es sumamente importante. No, y se hacían festejos de cada mes de todos los Órale, cumpleaños. toda la plana ahí está el Sí. departamento de Se hacía un inglés. festejo cada mes. A ver, reconózcanse en la foto, colegas por ahí. ¿Quiénes están? Lorena Galván, que no anda por aquí, ¿verdad? No, la Lore no. No vino. La Lore. ¿Quién sí anda en esa foto? A ver. Lorena. A ver, de los que estén presentes, ¿hay alguno presente que Está se Lupita reconozca? Hernández Argueta, está Julie. el Joe, Está Joe, Está Julie, está Julie. querida Julie, que ya no está. está Cristi también. Cristi Borja, está Raquel Rafael. No, no es Cristi, es Cristi Prieto. Cristi, a ver. Cristi Sí, es Cristi Sí, Prieto. es Cristi Prieto, sí. Está ahí. Angie Vargas, Raúl Acevedo, Ah, Israel Rebatú, Israel, Vivian, Lore también Núñez, Lore Núñez, La Lore. Paco, Vivian. bueno, ahí está Paco. Pues en ese evento fue cuando la foto contigo y Rose. seguramente. Sí. Y recuerden que está... Seguramente fue un día del maestro. Sí, mucha Bastante comida comida siempre. Escondimos el chupe para que no nos criticaran. Nunca No, había bueno. chupe. Fíjate que no. No, ya no lo habíamos acabado. Ahí está Paco otra vez. Muy serio. Yo soy serio. Nada de- Muy bien. Bueno, ahí están queridas profesoras, fundadoras de la ley. Está sentada, está Joy Holloway. Detrás de ella está Catherine Kovacic, está Rose Laguna, Nicolette Kuman, que ella fue profesora de inglés también. Estoy yo, aunque no lo crean. Está Pili Machón. Y bueno, pues se volvieron, además, a algunas de ellas, Kathy Joy, fueron mis profesoras en la licenciatura en enseñanza de inglés y ahora son entrañables amigas. Hicimos muchos proyectos juntas y bueno, pues ahí estamos. Igual podemos aprovechar para que nos comenten qué es esto de la ley, por qué nació ahí, qué nos pueden recordar de la licenciatura en enseñanza del inglés, que ese es su nombre, correcto. Bueno, pues la licenciatura en enseñanza de inglés fue la pionera en México como formadora de profesores de inglés a nivel medio superior, ¿sí? Es una licenciatura que muy ambiciosa, porque los profesores que teníamos en un inicio, no quiero decir con esto que los que estén ahorita formando no tengan la calidad, pero en ese entonces teníamos la mayor parte de la planta, eran profesores extranjeros y especialistas en las áreas de cada una de las asignaturas que se impartían. El nivel que se pedía para ingreso, pues era
realmente interesante, importante la competencia que se tenía que Nivel tener. de inglés, ¿no? De Nivel inglés. En inglés, primero se hacía el examen de inglés. Si aprobabas ese examen de inglés, entonces sí ya podías ingresar a la licenciatura. Sigue funcionando así, ¿no? Pero si tienes el pase directo de CCH o de alguna escuela nacional preparatoria, pues ingresas con pase automático, ¿no? Pero bueno, esta licenciatura, las prácticas docentes, todas se hacían aquí en el Centro de Idiomas, porque bueno, eran grupos pequeños, ¿no? Ya ahorita pues ya no es suficiente los grupos del Centro de Idiomas de Inglés para albergar a los profesores que están por salir para sus prácticas. Y yo fui coordinadora de la licenciatura en enseñanza de inglés en el 98. Me tocó la primera modificación al plan de estudios que había. Entonces, pues también ahí conocí mucha gente, muchos profesores. Angie fue mi alumna. Bueno, ya no quiero decir más, por aquí hay otros que fueron mis alumnos y que ahora pues son mis colegas, hay jefes de departamento que también fueron mis alumnos, ¿verdad, Cristi? Y bueno, también bueno, por ahí hay varios y pues los recuerdo con mucho cariño y ahora son colegas con los cuales comparto mucho y que me los encuentro en foros, en congresos, etcétera, y pues nos saludamos con mucho cariño. Todavía nos seguimos viendo. Y pues esa es un poco la historia de la licenciatura en enseñanza de inglés, que después fue copiada a diferentes partes de la República, ¿no? Pero que sigue siendo Acatlán el único plantel de la UNAM que lo imparte. Entonces, todavía seguimos siendo. ¿Sí? Hacer un breve. Sí, sí. También cuando se fundó el CETED, el Centro Tecnológico. Acércate más en mí. Perdón, cuando se fundó el CETED, se anexó al SUAYED y entonces se creó la licenciatura en lenguas, de la enseñanza de lenguas. Ahí se trabajó, que también fue pionera la universidad, la FES Acatlán, en esa forma de abrir estos campos interesantes, porque el CETED fue el primer centro tecnológico de toda la universidad. La licenciatura en enseñanza de lenguas, enseñanza de idiomas. Enseñanza de lenguas. Para todos los profesores que estaban fungiendo como profesores, habían pasado su examen de la ¿cómo se llama? De la Comisión de Lenguas, pero que querían ellos seguirse preparando y tener una licenciatura. Y esa está funcionando ya desde el 2011, más o menos. Y esa es a distancia. Ahí está el equipo casi completo. En esa misma foto, y falto yo, pero sí, ese es el equipo que creó la LICEL. Sí, también ustedes. Pero es importante hablar de la creación de la LICEL, ¿no? Que es otra de las, que aportaciones importantes del Centro de Idiomas, sí, ¿no? En el momento de que ya existía la ley, pero todos los otros idiomas necesitaba profesionalizarse la enseñanza. Sí. Ese era realmente el objetivo, ¿no? O sea, había mucha gente que sabía la lengua, pero que no tenía los elementos pedagógicos, didácticos para enseñarla, ¿no? O no, por lo menos, no tan teóricamente, ¿no? Entonces, en todos los idiomas había la necesidad, no solamente en inglés ya estaba más o menos cubierto con la ley. Entonces, del mismo Centro de Idiomas nació la iniciativa de crear esta licenciatura que fue abierta, ¿no? No tanto a distancia, sino abierta, ¿no? Abierta y a distancia. Abierta y a distancia. Las dos porque además coincidía en que la mayor parte de la gente que podía estudiarla estaba trabajando, ya daba clases, ¿no? Entonces necesitaba estar en un horario más accesible y de una manera más fácil, y eso contribuyó mucho a la profesionalización de la enseñanza de las lenguas. Yo creo que en toda la UNAM, ¿no? En toda la ciudad, porque lo único que existía antes era el curso de formación de profesores, que era un curso de un año y medio, dependía, variaba, ¿no? 2 años. Pero ya no era una formación en licenciatura, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las importantes aportaciones del... Y está la MADES, MADES, claro. Y también otra contribución muy importante del Centro de Idiomas fue el Programa Nacional de Inglés para Educación Básica.
De aquí nació, del Centro de Idiomas, pues Gloria, estábamos ahí, se trabajó intensísimamente, eran unas reuniones de más de 10 horas diarias, encerrados ahí en la coordinación para trabajar con la SEP. Entonces, los inicios de ese programa NIEP son de aquí, del Centro de Idiomas. Y es poco sabido, ¿no? Pero aquí surgió. Sí. Y bueno, pues ahí estoy yo con el rector, con el doctor Lomelí. Me están dando la medalla Sor Juana, reconocimiento Sor Juana, el año pasado. Y bueno, pues todavía me pongo chinita. Qué gusto oírlas. La verdad es que aquí nos podríamos aventar mucho tiempo. Yo quiero que Marta nos cuente algo. Cuando yo era alumna, los viernes en francés había Viernes a la Carta. ¿Te acuerdas, Marta? Cuéntanos de Viernes a la Carta, de esas estrategias de francés para que los alumnos conviviéramos con la cultura una vez a la semana. Adelante, por favor. Sí, básicamente, pues por los alumnos, ¿no? Y lo que es muy importante es que tratamos de que el alumno, aparte de que aprenda la lengua, pues la lengua es cultura. Pero muchas veces en las 3 horas o 4 horas o 5 como máximo que tienen sus cursos que toman, pues no es suficiente. Entonces abrimos un programa de Viernes a la Carta para que el alumno que estuviera interesado pudiera venir, ya sea porque sentía algunas deficiencias en cuanto al aprendizaje de la lengua o ya sea porque le interesaba algún tema cultural de la cultura francesa o de la cultura quebequense, pues que pudiera venir a pasar unas 2 horas en el Centro de Enseñanza de Idiomas con nosotros, sobre todo en viernes, porque en viernes, bueno, pues las licenciaturas en las carreras muchas veces no funcionan normalmente y tienen los alumnos tiempo. Y entonces si el alumno tenía tiempo se programaba con una semana de anticipación, el alumno tenía tiempo de inscribirse y podía acudir. Teníamos realmente, pues no sé, para grupos avanzados, teníamos un curso de literatura, teníamos una película, por ejemplo, con análisis posterior, teníamos juegos en los que participaban ellos junto con los profesores y también teníamos lectura para aquellos que estaban en el curso de comprensión de lectora y no se sentían muy seguros. Bueno, pues había un curso para que ellos pudieran ejercitarse más, que tuvieran un plus ese viernes, ¿no? Podía ser su profesor o podía no serlo, ¿no? Ellos llegaban a la hora que les convenía en ese día a tomar ese Viernes a la Carta. Y pues tampoco les contaba como para calificación, no les contaba para nada. Contaba únicamente para lo que tú pudiste realmente aprender en este momento o no pudiste aprender. O sea, es decir, no tenías que ir por alguna ventaja que te diera el asistir, una ventaja práctica. Era realmente porque tenías interés en conocer, en hablar de esto, o porque realmente tenías interés en aprender y en avanzar. ¿Sí? Porque como eran profesores distintos, pues no podíamos estar llevando un registro de quién vino, quién no vino, a quién participó, quién no, a quién le pongo palomita y a quién no le pongo. Entonces no había absolutamente nada de eso. Pero sí fue una época muy bonita. Algo que olvidé de decir también es que en el Centro de Enseñanza de Idiomas se promueve, bueno, no sé en los demás idiomas, pero me parece que sí, porque en italiano lo sé, pero en francés también, se hace un trabajo junto con las embajadas. Y, por ejemplo, el Departamento francés trabajó mucho con la Embajada de Francia y con la Delegación de Quebec para proporcionar, para becas, digamos, becas, entre comillas, para alumnos destacados. Es decir, un alumno que ya llegaba a un nivel avanzado, pues podía concursar para poderse ir a Francia o poderse ir a Quebec a dar clases, a hacer apoyo de un profesor de español en escuela primaria o hacer apoyo de un profesor de español en una universidad. Esta estancia era pagada tanto por el gobierno francés y con el gobierno mexicano. Entonces realmente es una oportunidad muy importante que varios profesores que tenemos aquí ya como en activo tuvieron la oportunidad de tomarla. Tengo así como para orgullo mío un profesor muy destacado que tuvimos en el departamento, Fabián Santiago. Él fue alumno de Ciudad Universitaria, comenzó a trabajar con nosotros, trabajó con nosotros y trabajó en el Instituto Francés de América Latina,
tuvo la oportunidad de irse a Francia en este programa de apoyo para maestros de español en universidades francesas. Ahí conoció a una profesora que estaba interesada en la fonética, cosa que a él realmente le atraía muchísimo, era su pasión. Trabajó con ella también, que regresó a México y como después de 2 años o después de 3, recibió una comunicación en la que la profesora esta lo invitaba a trabajar a Francia con él, pero ya como ayudante formal, pagado y toda la cosa, invitado y sin problemas de inmigración ni de ningún tipo. Y se fue, y pues sigue allá. Uno nunca sabe cuándo alguien para un trabajo nos va a decir, oye, ¿podrías traducirme este texto? O fíjate que vienen unos extranjeros y uno no sabe, a lo mejor la oportunidad no se presenta nunca. Y salimos de la universidad y nunca jamás nos volvemos a acordar del idioma. Pero yo conozco muchos casos en los que realmente el azar ha podido, bueno, nada más el caso de mi marido también, cuando en algún momento él trabajaba en Banobras y en algún momento hubo un evento con extranjeros, dijeron, ¿quién habla francés? ¿Quién traduce francés? Juan. ¿Cuál Juan? Pues Juan, ese Juan Palacios. Ah, pues a ver, llámalo. Lo llamaron, fue una ventana, él trabajó con ese grupo que vino de fuera para traducirles, para ser el intérprete, y pues de ahí se fue para arriba, ¿eh? O sea, son pequeños detalles que un idioma nunca está de más, un idioma nos puede servir o no, pero pues las oportunidades hay que tomarlas o no, ya cada quien decide, pero pueden ser muy productivas y a mí me da mucho gusto que en mi departamento, en el departamento de francés en el cual yo fui jefe durante 20 años, sí tuve la oportunidad de enviar a muchos, bueno, no a muchos, pero a varios alumnos a hacer a participar como ayudantes de profesores en Francia, a que vivieran en Francia, a que les cambiaran los horizontes, a que se dan cuenta de que la vida y el mundo no acaban en su cuadra, sino que realmente es mucho más amplio y pues la verdad creo que deberían de reflexionarlo y tomar pues en serio ese aprendizaje del idioma. Porque aquí todos los que estamos aquí por eso. Muchas gracias, Marta. Pues como pueden ver, dar clases es muy importante, pero también hay una parte, un equipo administrativo que hace que todo funcione y que ha hecho que el Centro de Idiomas crezca y a veces a pasos agigantados. Y yo quiero pedirle a Angie que nos cuente quiénes están en esta foto. Por favor, Angie. Bueno, está la coordinadora, que fue coordinadora nuestra mucho tiempo, Carla Povero. 20 y tantos, 25. Sí, 24, 25. La persona que está de cuadritos, con lentes soy yo. Luego está Lupita Mendoza, una de las secretarias. Luego está Susana, que ella llevaba todo lo de los trámites de los profesores extranjeros. Luego está Tere Mendoza. Luego abajo está Laurita Aguilar. Y luego está Viri, que era la secretaria auxiliar en esa época. Si no me equivoco, ellas echaron a andar Sabatino, ¿no? Este equipo fue el equipo dinámico. Bueno, administrativo los para sabatinos se echaron a andar con Connie Reyes y ahí les voy a contar una anécdota que también la sabe Emma, que dijimos, lo comentamos con Carla y le llamó mucho la atención. Uh-huh. Y nosotros, todas las maestras, porque yo era la secretaria técnica en el departamento de inglés, aunque ya había terminado la licenciatura, empezaron a trabajar, a hacer grupos, a hacer el material, montononón de material que se hizo para que se arrancara Sabatinos. En esa época no estaban tan contentos de que si se abrían, que no se abrían, que porque la función de la universidad era atender a sus alumnos. Y les dijimos, pero hay muchas señoras de todo el área de satélite, Satelucas como yo cuando llegué, que venimos a estudiar porque aquí nos gusta venir a estudiar. Entonces, todas esas señoras están quitando lugares a los alumnos, aunque luego ustedes como alumnos
se inscriben a 2 que 3 idiomas y no van a ninguno. Entonces, se empezó a trabajar y le digo a Carla, pues vamos a pedir perdón en lugar de permiso, que se arranquen los sabatinos, ya les vendimos la idea, ya tienen el proyecto, y estaba el doctor Salcedo, si no me equivoco, o Linda. Estaba Núñez. El licenciado Núñez, que no nos hacía muy lindo, yo lo amé, pero que nunca nos hacía mucho caso, como que eso no le gustaba. Total, lo convencimos, un día yo creo que lo agarramos de buenas, pero ya está todo listo, les dice Carla y dice el licenciado, ¿y por qué está todo listo? Porque ya todo el mundo se puso a trabajar. Dice, y se puede abrir inglés, se puede abrir francés, se puede abrir italiano y todos los idiomas que quieran para sabatinos. Hay mucha población aquí. Dijo, bueno, vayan a convencer a Tamanaja, estaba la señora. Fuimos con la doctora Tamanaja, y dice, ya van a venir otra vez a pedir perdón. No, le dije, ya, permiso, ya lo tenemos, ya hablamos con el licenciado Núñez, aquí está la carta. Y ya se fue Carla y ya arreglaron todo. Y arrancó Sabatín. Y arrancó Sabatinos. Muchísimas gracias. Pues tenemos una foto más. ¿Quién quiere comentarla? Yo no sé, no ubico qué lugar es. No, estamos, cuando fue todo lo de la huelga, horrorosa, Espantoso. es una escuela que nos prestaron en Santa Mónica y en donde tuvimos que dar clases para que los alumnos precisamente de Sabatino no se quedaran sin sus clases. Y fue una escuela creo que él fue alumno de Acatlán, y él prestó o alquiló, o como quieran, pero pudimos dar clases ahí de sabatinos. Siguiente foto, por favor. Marta y Angie. Te toca a ti, Martita. Ay, me toca a mí. Ay, Dios, ya tengo 2. Pues la verdad no me acuerdo en qué evento estamos ahí, pero debe haber sido algún evento de una semana o un día de francés. ¿No? No. A ver, Angie. Esos cursos, esos grupos se abrieron cuando el ingreso de los alumnos cada año en Acatlán. Esa, la bienvenida. La bienvenida de inducción. Y entonces les hablábamos de lo que era el centro de idiomas, lo que era el centro de cómputo, lo que era las clases en el teatro, de teatro, pintura, etcétera. Se hablaba de los deportes que podían tomar los alumnos. Entonces, cada área de Acatlán tenía su pedacito para invitar a los alumnos a las clases de todo lo que se daba en Acatlán. Extra para ellos, ¿no? Para su formación. Sí, era una bienvenida y una información, ¿no? Sí, para que conocieran qué cosa era el Centro de Enseñanza de Idiomas, sobre todo los alumnos de nuevo ingreso. Ahí se les daba la bienvenida en inglés, en francés, en italiano, en árabe, en alemán, en portugués. Y eso fue interesando a muchos alumnos. Ahí está, Sandy. Ahora ya nos modernizamos, ya tenemos video. Ahí ya es el CETET. Sí, ahí nos ponían esas patas todas feas. Pues el Centro de Idiomas y las actividades culturales. Marta Palacios, cuéntanos. Bueno, adelante, por favor. Ahí es una actividad, estoy tratando de acordarme, pero es una actividad que tiene que ver con la lengua portuguesa y probablemente cercana al establecimiento de la sede del Instituto Camões. Probablemente, ¿no? Hay unos... Oye, Marta, ¿y desde cuándo tienen ese espacio? ¿El del Camões? Ajá. El del Camões fue en 2001. En realidad a fines de 2001 el rector de La Fuente firmó el convenio internacional de colaboración Portugal-México y de manera precisa o particular el convenio con la Universidad Nacional. Nosotros fuimos el primer centro y se estableció en junio del 2002, fue la inauguración. Previo a eso
se hicieron algunas exposiciones. Y bueno, y en 2004 tuvimos la certificación internacional del idioma. Hasta ahorita, afortunadamente, sigue funcionando y es un espacio muy dinámico, muy entusiasta, que nos ayuda a proyectar las actividades del Yo he escuchado que vienen los embajadores a hacer lectura. Sí, bueno, sí, se tiene ese contacto privilegiado, ya que se tiene la sede. Se cuenta con la atención también de un lector o lectora, en el caso que haya, que es la persona que tiene la autoridad sobre la lengua y la cultura por el país, ya que tiene un cargo un poco diplomático. Entonces, bueno, el asunto es que nos apoya con respecto al idioma, ¿no? Y a las actividades culturales. Y en este caso, si recuerdan, del Centro de Idiomas, portugués es uno de los idiomas que más actividades culturales tiene, ¿no? Y de difusión. Muchas gracias. El instituto es un acuerdo con la embajada, ¿no? El 14207, el espacio del 14207 era el salón más amplio que teníamos, y eso lo decidimos, lo decidí y tuve la aprobación de Carla de designar el espacio, el mayor espacio para el Instituto Camões. Y ahí mismo está la sede de la aplicación de los exámenes certificativos. Wow. Híjole, cuántas anécdotas, cuántas historias. Podemos estar aquí 3 días, pero solo nos prestaron 1 hora y media. Tenemos que ir al auditorio. Ya para terminar, nos gustaría que desde sus perspectivas nos pudieran decir si se puede la lengua que enseñan mejor. ¿Qué perspectiva, qué deseos le auguran al SEI en otros 50 años? ¿Cómo se imaginan el SEI dentro de 50 años más? Así Igual, ¿quién se anima o algunas palabras para despedirnos? ¿Todo en italiano? Sí. Bueno, io vorrei dire una cosa importante, che credo che stiamo passando un momento cruciale per l'insegnamento delle lingue nel mondo. Ora con la tecnologia stanno arrivando tantissime aiuti, tante cose che si usano per imparare la lingua, per tradurre, per capire, per viaggiare, eccetera. E secondo me questo rappresenta una grande sfida per gli insegnanti di lingua. E allora il mio desiderio è che gli insegnanti di lingua e tutto il centro di lingue di Acatlán prenda questa sfida seriamente e faccia delle proposte pedagogiche, didattiche importanti che veramente possano mantenere gli alunni motivati, no? Gli alunni interessati nello studio delle lingue, perché la mia paura è che vadano via, che pensino no, io ho già un traduttore qua nel mio cellulare, ho il traduttore, non ho bisogno di niente, non devo studiare niente e non vengo più nel centro di lingue, no? E invece no, credo che la lingua sia molto più che la sola tecnologia. C'è tanto da imparare di una cultura, di un paese, eccetera, e allora è la sfida dei professori farlo vedere agli alunni. Muchas gracias. Spero che si haya entendido. Tal vez alguien de inglés que nos hable. ¿Yo qué? ¿Cómo ves, Sector? Sí, ¿qué le deseas al SEI? I agree with Gaby, what Gaby said, because to be aware of the pedagogical things and methodologies that we have to take into account to teach a language combined with technology is the most important thing. It's not enough to know how to work and how to manage technology. The most important thing is to apply the appropriate pedagogy to use that technology in an appropriate way. And I think that teachers at SEI are in that way. No, they know how to work with technology, and they are preparing themselves with the pedagogies that are necessary
to be successful. So say will be say today and always. Oh. Quizá. Bon, mais moi, je crois qu'il faut que ces centres de langue aillent le mieux possible en avant, pas à gauche ou à droite, mais en avant, et que se mettent et que se mettent en place avec les nouvelles technologies et avec l'intelligence artificielle, parce que bon, c'est le futur du monde, même si on n'aime pas, si ça nous plaît ou pas, mais c'est quelque chose dans laquelle nous vivons maintenant. On est dedans et on n'a pas moyen de s'en sortir. Alors moi, je souhaite pour ce centre de langue qu'ils puissent vraiment avancer et mettre ces professeurs vraiment au moment les plus hauts et les plus importants de cette technologie, cette nouvelle technologie. Ça coûte de l'argent, mais il faut investir parce que sinon, on va rester en arrière. Exacto. Bueno, en portugués y se los digo en español, yo lo que deseo es que se mantenga la enseñanza de idiomas, porque ganamos todos. Ese es un acercamiento al ser humano en diferentes lugares, en diferentes países, que como decía la inteligencia artificial no puede sustituir. Es lo que quiero decir. En português para o público. Tá? Bom, o que eu desejo é que se mantenha esse espaço de trabalho para os professores e de aprendizagem para todos os estudantes, mas não só de uma língua, de todas. Eu sempre tenho esse ensejo, o objetivo de falar com os meus alunos para ficarem estudando outras línguas, embora não seja que eu ensino, né? Que eu acho que a gente ganha mesmo no conhecimento, na aproximação entre todos nós. Obrigado. Well, I agree with all my colleagues, what they have said, Emma especially, that technology is here today and it will be here in the future. But I really hope that classes at the university will never finish, that students will still come here every day. I don't think I have much more to say because you already said it. Thank you very much. Wow. ¿Qué tal, Eva? Esta trayectoria es súper interesante, con los mejores deseos para el CEI, y es momento de despedirnos. Sí, se acabó. Se acabó nuestra sesión de hoy, pero amenazamos a invitarlos a tener mayores ediciones. Y yo quisiera darle la palabra a nuestro coordinador, porque me encantaría que los invitara a futuros eventos y les explicara por qué este proyecto va más allá del día de hoy. Pues yo estoy muy contento de esta charla que hemos tenido. Sin duda nos falta más tiempo, nos falta muchas cosas que conocer y platicar, y seguramente tendremos oportunidad en los siguientes capítulos. Como les decía, la idea es que una temporada hablemos de los inicios del CEI, retomaremos y volveremos a hablar de esto. Todavía no sabemos la sede, puede ser aquí mismo, pero bueno, la intención es que sigamos conociéndonos, que sigamos conociendo la historia de este grande centro, de esta grande facultad, que sin duda marca un hito en la zona del área metropolitana para la UNAM, lo sabemos todos. Entonces, pues estoy muy contento de este primer capítulo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.